Entonces, dijimos que tenemos una infección producida justamente porque nosotros removemos lo que es el cerumen que recubre el conducto auditivo, y ese cerumen no solo nos protege el oído, sino que hace que ningún tipo de bacteria pueda vivir en el conducto, con lo cual no deberíamos por qué tener infecciones óticas, ¿bien? Si tenemos el oído recubierto de ese cerumen. Pero como a veces quitamos todo, absolutamente todo ese cerumen, somos muy agresivos en el tratamiento porque no toleramos la cera, estamos dejando todo el tejido, el conducto auditivo expuesto a una infección por bacterias. Entonces podemos tener lo que llamamos una infección, una otitis externa. ¿Bien? Ahora, también podemos llegar a experimentar lo que es una otitis interna, es decir, cuando una bacteria, ¿bien?, invade, en vez de entrar por el conducto auditivo externo, sino que todo lo contrario, sube justamente por, si miramos la estructura del oído, vamos a concentrarnos en el oído medio, es el segmento, recuerden, que compone la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, ¿bien? Vamos a ver una estructura anatómica que desciende, ¿sí? Fíjense, que va hacia la boca, ¿bien? Miren, donde dice ventana oval, ¿sí?, están los huesecillos, dice estribo y ventana oval. Bueno, fíjense que hay una estructura anatómica, como un canal, que va hacia abajo, ¿no? Esa estructura anatómica, ¿bien? Esta estructura anatómica que ustedes están viendo se llama trompa de Eustaquio, ¿bien? Esta trompa de Eustaquio es una estructura que está comunicada con la cavidad rinofaríngea, es decir, está conectada con lo que es la nariz y la garganta. Bien. ¿Por qué tenemos la trompa de Eustaquio? Bien. Porque, como les había comentado, el oído medio, ¿sí?, el oído medio está aislado del oído externo, con lo cual está su propio aire atrapado ahí adentro, no está comunicado para nada con el exterior. Bien, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les dije, que iba a pasar con la presión cuando nosotros volamos? Bueno, lo que pasa con la presión es que disminuye y el gas expande su volumen, porque al disminuir la presión que lo comprime, el gas expande su volumen. Entonces vamos a ver que el aire que está acá atrapado en el oído medio, a medida que vamos ascendiendo en nuestro vuelo, la presión disminuye y el volumen del gas atrapado en el oído medio va a aumentar. Y si aumenta, hace que la membrana timpánica se vaya hacia afuera, se expulse hacia afuera, ¿no es cierto? De tanta presión que hay acá adentro, hace que la membrana timpánica se bombee hacia afuera, ¿no? Y eso se llama la famosa tapada de oídos, ¿bien? Por eso uno experimenta lo que se dice, se me empieza a tapar el oído cuando subimos. Bien, eso es porque aumentó el volumen del gas dentro del oído medio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ventilar el oído medio con el propósito de que entre presión de oxígeno nueva, es decir, la cabina se está presurizando y nosotros tenemos que ingresar ese aire presurizado que hay en la cabina dentro del oído medio. ¿Cómo lo vamos a ingresar? Lo vamos a ingresar a través de la trompa de Eustaquio. Fíjense que es la única estructura que comunica con el oído medio. Si yo no tengo trompa de Eustaquio, no tengo forma de comunicarme con el oído medio. ¿Bien? Entonces, lo que va a suceder acá, ¿sí?, va a ser que, por ejemplo, cuando estamos ascendiendo, que se empieza a tapar el oído, yo mastico o trago, y lo que hago con esta maniobra es ingresar la nueva atmósfera, es decir, la nueva presurización dentro del oído medio, y por ende lo logro destapar, porque normatizo la presión hasta que, como estamos en pleno ascenso, otra vez se vuelve a tapar el oído. Bien, entonces, mientras estamos ascendiendo, el tragar y el masticar es un ciclo permanente con el propósito de equilibrar la presión dentro del oído medio. Bien. La trompa de Eustaquio, como todo conducto,
¿sí? Está comunicado con la cavidad rinofaringea, con la nariz y con la boca, ¿bien? También puede sufrir congestión como sufre la nariz en un estado gripal. Entonces, imagínense que esas paredes de tejido que tiene la trompa de Eustaquio, estando nosotros engripados, bien congestivos, tenemos una inflamación de absolutamente toda la vía aérea superior, ¿sí? Con lo cual, hay una posibilidad de que la trompa de Eustaquio también se encuentre congestiva. Es decir, que el aire por ahí no pueda pasar. Por más que uno trague y mastique, el aire no va a pasar porque la trompa de Eustaquio se encuentra congestiva por la gripe que uno tiene. Imagínense lo que va a pasar dentro del oído. El aire va a comenzar a aumentar su volumen, ¿bien? La única diferencia es que yo no lo puedo equilibrar a través de la masticación y a través de tragar, no lo puedo equilibrar. Entonces, lo que va a suceder es que la presión va a aumentar tanto que va a terminar saliendo, porque en algún momento va a tener que salir, a través de la estructura más frágil que tenemos en esa región, que en este caso es la membrana timpánica. Con lo cual no solo va a haber muchísimo dolor, sino que todo va a concluir con la rotura traumática de la membrana timpánica, seguido de una otorragia, es decir, un sangrado del oído, y posterior a todo esto, la hipoacusia, porque claramente que ese oído dejó de poder funcionar como tal y ya no puede captar los sonidos, porque todas las ondas de sonido que ingresen al oído no van a poder estimular los huesecillos porque claramente no hay una membrana timpánica sellando el conducto. Con lo cual, por esta razón, y como les dije en el otro módulo, nosotros no podemos volar engripados por tener posible compromiso de la trompa de Eustaquio, con lo cual es una imposibilidad de poder ventilar el oído medio. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Genial. Yo les había comentado de que teníamos dos tipos de infecciones. Uno era el oído externo a través de la colonización de bacterias del conducto auditivo, que cómo llegan las bacterias acá y pueden llegar de muchas formas, uno con el dedo o con una llave que se meta, que yo he visto gente que se pone llave dentro de los oídos, se rasca el oído adentro con una llave. Bueno, un hisopo que quizás esté contaminado. Hay muchas formas de que una bacteria pueda llegar al conducto auditivo y realizar una infección y producir una infección. Ahora, ¿cómo llegan las bacterias dentro del conducto, dentro del oído medio? Porque como dijimos, no tiene comunicación con el exterior. La única comunicación con el exterior es a través de la trompa de Eustaquio. Es una cavidad que desemboca en la cavidad rinofaríngea, es decir, en la nariz y en la garganta. Bien, ¿vieron cuando ustedes a veces entran al agua esa sensación de que tragan agua o que el agua ingresa por todos lados o sienten esa sensación fría? Bueno, eso sucede porque cuando uno se mete al agua mal y le entra agua por la nariz y por todos lados, parte de esa agua va dentro del oído medio. Recuerden que es una cavidad llena de aire, ¿bien?, que está comunicada con la nariz y la boca. Entonces, cuando uno entra al agua, que traga agua o se mete agua de repente, el agua también sube y se mete por la trompa de Eustaquio y baña todo el oído. ¿Bien? Con lo cual tenemos esta sensación horrible que nos produce el frío de la pileta dentro del oído. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? En esa agua de pileta, ¿bien?, porque también es conocida como la otitis del nadador, en esa agua de pileta puede haber alguna bacteria que haya sobrevivido o esté viva todavía al cloro y a los efectos descontaminantes de la pileta, y se puede alojar en alguna parte del oído medio y realizar su ciclo, por supuesto que la infección del oído medio. ¿Bien? Entonces acá tenemos lo que llamamos la famosa otitis media o otitis interna, que es una otitis que produce muchísimo dolor, ¿bien? Y habitualmente requiere de medicamentos vía oral y requiere de medicamentos con corticoides para desinflamar la región, porque son unas
las peores otitis que tenemos, ¿bien? Son sumamente dolorosas porque imagínense que tenemos todo el oído medio congestivo, inflamado, ¿bien? Y, por ende, no solo que lo tenemos congestivo inflamado, sino que cada movimiento de la membrana timpánica va a estimular todo el oído medio y va a hacer que duela cada vez más. Entonces, el mínimo de los sonidos va a dar un terrible dolor. ¿Alguna vez tuvieron una otitis media, chicos? No, yo por suerte nunca. ¿Hubo alguien que haya tenido una otitis media? ¿Nadie? ¡Qué bueno! Genial. Bueno, ojalá que nunca la tengan, porque realmente es una patología bastante complicada. ¿Bien? Pero lo importante de todo esto es si pueden comprender la importancia de la trompa de Eustaquio, sobre todas las cosas. Si pueden comprender la importancia de la trompa de Eustaquio, ¿por qué no podemos volar engripados, resfriados? ¿Bien? Y sobre todas las cosas, ahora vamos a ver la maniobra que podemos llegar a realizar en caso de que suceda esto de que se congestiona y no podemos ventilar el oído medio, ¿bien? Y tenemos una maniobra que puede evitar, que puede ayudar a que no perdamos el oído, ¿bien? La maniobra se llama maniobra de Valsalva, ¿bien? La maniobra de Valsalva es una maniobra en la cual uno va a atrapar aire en la boca, ¿bien? Se va a tapar la nariz en la boca con la mano. Voy a mostrarles. La maniobra de Valsalva, uno se tapa la boca y la nariz con aire adentro y hace fuerza y no traga el aire, sino que obliga al aire que recorra toda la estructura rinofaringea y se va a meter absolutamente a presión por todos lados. Y parte de donde se va a meter va a ser justamente a través de la trompa de Eustaquio. Es decir que, pese al estar la trompa congestiva por nuestra gripe o por la reacción inflamatoria, ¿sí? El aire va a poder, el oxígeno va a poder ingresar por presión hacia dentro del oído y ventilar el oído medio. Es decir que es una maniobra que va a ser el último recurso para intentar no perder el oído. Esta es una maniobra que la pueden utilizar ustedes, como también la pueden llegar a tener que indicar en un pasajero. Que, insisto, los pasajeros pueden volar engripados porque ellos no tienen idea de lo que está pasando. No entienden de fisiología del vuelo, ni mucho menos de medicina aeronáutica. Con lo ¿Cómo cual, se llama? Sí, ¿Cómo se llama la técnica? maniobra de Valsalva. Se tapan la boca y la nariz y hacen fuerza. Bien. Si ustedes le hacen ahora esta maniobra, van a ver cómo el tímpano, la membrana timpánica, se va hacia afuera. Es una interesante experiencia. Que quiere hacer la gala. Van a ver que la membrana timpánica se tapa, se va para afuera y uno simula como si estuviera tapándose el oído. ¿Bien? A ver, esta maniobra no solo la usan ustedes, sino que la van a recomendar a algún pasajero que le toque vivir esta situación en la cual el oído se le comienza a tapar y no lo puede destapar a través de la masticación y la deglución, es decir, el tragar. Le van a recomendar esta maniobra como una suerte de intentar proteger su oído de que no tenga un estallido, una ruptura de la membrana timpánica. ¿Bien? Insisto, los invito a que la prueben. Bien, es una maniobra que, insisto, es muy utilizada y puede llegar a salvarles el oído. Bien, pero de igual forma entienden de por qué razón no pueden llegar a volar estando engripados. Chicos, es importantísimo esta parte porque, como yo les digo, los primeros auxilios y esta materia, este conocimiento puntual, les va a servir desde el primer día de vuelo hasta el último día de vuelo en que ustedes se jubilen. Bien, es importante y necesito saber si tienen en claro cómo funciona el oído, ¿bien? Y la importancia que tiene justamente la trompa de Eustaquio y el por qué no volamos engripados. Los escucho. Chicos. Sí, profe. Ok. Bueno. Bien.
Me alegro que se haya entendido absolutamente todo. Genial. ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, profe, no hay ninguna duda. Genial. Fantástico. Bien. Bueno, como podemos ver hasta ahora, ¿sí? El oído también, en su función, se expone durante el vuelo a un problema, bien, que es algo que de hecho nosotros controlamos a través del psicofísico de vuelo, bien. Ustedes, no sé si se han hecho, pero cuando se hagan el psicofísico de vuelo, van a ver que uno de los estudios a los cuales se someten se llama audiometría. La audiometría es un estudio que se realiza para cuantificar y cualificar su capacidad auditiva. Es decir, necesitamos poner en un número, saber cuánto escuchan y con qué calidad escuchan. Bien. Es un estudio que lo va a hacer una licenciada en fonoaudiología. Van a utilizar una cámara totalmente sonorizada, bien, donde no van a escuchar nada, el vacío total. Se van a poner unos auriculares y los van a estimular con diferentes sonidos en distintas frecuencias, bien, y en distintos volúmenes o decibeles, en los cuales ustedes van a tener que, cada vez que escuchen un sonido, o levantar la mano o presionar un botón, o depende del sistema que tengan, e indicarle a la fonoaudióloga que están escuchando ese sonido. La fonoaudióloga va a evaluar en forma bilateral sus dos oídos, tanto el derecho como el izquierdo, y va a sacar una conclusión en donde va a graficar a través de una curva logoaudiométrica, va a graficar qué clase de audición tienen ustedes, ¿bien? Y si hay una pérdida auditiva o no. ¿Por qué se hace este control? No solamente al ingreso, sino también lo que va a delimitar la permanencia en la función aeronáutica. Porque nosotros nos vamos a ver sometidos ante una fuerza que es inevitable, o sea que el avión, mientras sea impulsado por dos motores, que son elementos mecánicos en movimiento, van a producir como consecuencia algo llamado vibraciones. ¿Bien? Y las vibraciones las vamos a sentir absolutamente en toda la estructura que esté en contacto con la aeronave. En este caso, nosotros vamos a estar en contacto cuando estemos de pie, a través de los pies, y cuando estemos sentados, a través de toda la región glútea y parte de los pies, vamos a absorber las vibraciones. Pero el resumen es que las vibraciones que produce el avión, por solo hecho de tener sus motores en marcha, la va a absorber el cuerpo en forma permanente. Y esto se va a representar como un riesgo o va a ser más grave justamente con la membrana timpánica, ya que es una estructura sensible a todo este tipo de vibraciones y de sonidos, con lo cual vamos a presentar con el tiempo una degeneración precoz de la membrana timpánica, es decir, vamos a presentar una hipoacusia precoz, bien, es decir, una pérdida auditiva, digamos, no importante, pero comparada a la primera audiometría que se han hecho, van a poder ver que es una pérdida, digamos, importante de la audición, fruto de la audiometría. Con lo cual, fruto de las vibraciones. Con lo cual nosotros tenemos que controlar cómo nuestro oído responde al vuelo. Bien, año a año. En este caso, cada 3 años vamos a hacer un estudio. El estudio está concebido justamente para evitar de que ustedes tengan una discapacidad auditiva. Con lo cual, donde el estudio refleje o revele que su capacidad ha disminuido demasiado, van a ser separados de vuelo para evitar llegar a la discapacidad. Bien, de esto se trata las audiometrías que vamos a hacer durante toda su carrera. Controlar justamente que no pierdan la capacidad auditiva, porque la aviación en sí suele ser muy agresiva para la membrana timpánica, por justamente las vibraciones. Bien, entonces las vibraciones claramente que no se pueden evitar. Bien, el sonido lo podemos evitar porque podemos usar protección auditiva, como son los tapones que son compresibles, que ingresan dentro del conducto auditivo, o las sordinas externas, bien, pero lo que no podemos cuidarnos es claramente de las vibraciones. Bien, chicos, esto se llamó vibraciones, algo que nosotros que lo vamos a experimentar, que va a afectar a la membrana timpánica directamente, que va a producir un envejecimiento precoz de la membrana timpánica, es decir, que vamos a
25 años de vuelo, vamos a perder nuestra calidad auditiva, que no nos va a afectar para la vida diaria, pero que eventualmente hay muchos sonidos que vamos a parar de escuchar. ¿Bien? Pero eso forma parte de la función aeronáutica. Nos vemos en el otro bloque y arrancamos con otro tema.
Hola chicos. Chicos, Hola, profe. bueno, habiendo cerrado el tema de oído y las vibraciones, les quería mostrar justamente, voy a compartir pantalla, tengo justamente un gráfico de lo que estudio, ¿no? La famosa audiometría. Bien, esto que estamos viendo acá, ¿lo pueden ver bien, chicos? ¿Pueden ver bien esta imagen? Sí, sí, profe, se ve. Bien, esto es una audiometría. Fíjense que es un estudio en el cual en uno de los ejes tenemos la frecuencia, los hertz, que son 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, frecuencia en hertz, ¿bien? Y en el otro que tenemos los decibeles, 0, 10, 20, 30, 40, 50, que es el volumen, ¿bien? Volumen y frecuencia no es lo mismo, ¿bien? Con lo cual, también el gráfico nos muestra lo que se entiende por una audición normal, lo que es una pérdida auditiva leve, moderada, grave o una sordera, ¿bien? Los dos colores que estamos viendo corresponden a un oído derecho y el oído izquierdo. Bien, un color, el azul, por ejemplo, corresponde a tal oído y el rojo corresponde al otro oído. Bien, acá es donde yo les decía que ustedes van a ser estimulados, ¿no? En el volumen y en frecuencia. Bien, en la cantidad de decibeles y en frecuencia. Y ustedes cada vez que escuchen el sonido va a generar esta X o este redondo. Bien, este redondo, este métrica redonda que hay acá en rojo o la X en azul, con lo cual la fonoaudióloga va a realizar este estudio, ¿no? En donde va a poder, con números y sumando un promedio de todo esto, va a poder determinar qué pérdida auditiva tenemos. Bien, en este caso, fíjense que la persona, podríamos decir y concluir que tiene una pérdida auditiva moderada, bien, a estas frecuencias, ¿sí? Es decir, a la frecuencia superior a 4000, la persona tiene una caída en la capacidad auditiva. Bien. Fantástico. Ahora, veamos, veamos lo siguiente, ¿sí? Este estudio se hace cada 3 años. Lo van a hacer ustedes para justamente verificar que la exposición a las vibraciones auditiva de una forma considerada. Bien, genial. Ahora, vamos a dejar de compartir. Lo que quise mostrarles puntualmente es el estudio, bien, porque quizás necesitamos para cerrar el tema esa parte. Bien, eso es una audiometría y eso es lo que van a estudiar. ¿Qué calidad de audición tenemos? Bien, genial. Ahora, vamos a continuar con el nuevo tema. Bien, vamos a abrir un nuevo tema y vamos a llamarlo hipoxia. Bien, la hipoxia, como ustedes saben, ¿sí?, es una enfermedad que el personal aeronáutico va a convivir absolutamente toda su vida con hipoxia. Bien, es decir, ¿qué va a pasar? La hipoxia, por definición, es la disminución parcial de oxígeno en sangre. Bien, ¿qué significa esto? Que cuando el oxígeno que uno tiene disponible, ¿no es cierto?, en el ambiente, quiere intentar respirar, va a estar disminuido por la presión, entonces nuestro organismo no va a poder captar el oxígeno que necesita. Por ende, va a entrar en lo que es una hipoxia, es decir, una baja saturación de oxígeno, y vamos a comenzar a sentirnos mal. Es decir, en este caso, puntualmente, van a suceder una serie de fenómenos, bien,
que va a terminar afectándonos en cuanto a la capacidad cognitiva, en la inteligencia, en la forma de actuar, ¿no? En los tiempos de actuación inclusive, en el tiempo de tomar decisiones útiles que nos pueden llegar a servir, porque recuerden que determinado tiempo, pasado los 3 o 4 minutos que el cerebro deja de recibir oxígeno, mucho antes quizás, comienza ya a funcionar mal. Y las decisiones que tomemos quizás no son del todo acertadas. Bien, que también es un tema que le entra en hipoxia, que es tiempo útil de conciencia, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Habiendo hecho esta introducción a hipoxia, tenemos que entender de que la hipoxia, que como tal, como la conocemos, la disminución parcial de oxígeno en sangre, bien, no es solamente una, sino que existen varios tipos de hipoxia. Bien. Porque claramente todo aquel que afecte la capacidad de los glóbulos rojos de captar oxígeno va a recibir este nombre. Por ejemplo, las anemias. Bien, las anemias son una suerte de hipoxia. Está bien, uno no necesita volar para sufrir anemias. Hay personas que tienen deficiencia en la hemoglobina o en la cantidad de glóbulos rojos o algún trastorno en toda la fórmula por la cual el cuerpo puede oxigenarse, bien, en el cual la carencia de esto produce distintos tipos de anemias, ¿sí? Las anemias, por cierto, me apuro en agregar, es una patología que tiene que ser tratada farmacológicamente por los médicos hematólogos, que son los especialistas en el estudio de la sangre, ¿bien? Y tiene que estar totalmente controlado. ¿Por qué? Porque, como les dije, uno no puede ser anémico, por ejemplo, y ser TCP, ¿bien? Porque enfrentamos el mismo problema que con las intoxicaciones. No estamos en condiciones de poder compensar la falta de oxígeno. Entonces, las anemias, que son una suerte de hipoxia, bien, no puede uno volar con anemias. Pero vamos a concentrarnos no en toda la cantidad de hipoxias, porque, por ejemplo, el envenenamiento, bien, por sustancias pesadas, como por ejemplo el mercurio, o los sustancias venenosas para el organismo, ¿no? Producen lo que son las hipoxias que llamamos histotóxicas, ¿bien? Entonces, existen muchos tipos de hipoxia, ¿bien? Lo que nos vamos a concentrar nosotros, ¿sí?, que es importante y relevante, es en la hipoxia hipóxica. Sí, parece una redundancia, pero la hipoxia hipóxica es la hipoxia que se va a presentar no porque tengamos algún trastorno en la sangre, sino puntualmente porque la presión de oxígeno se encuentra disminuida, con lo cual no podemos respirar correctamente. Es la hipoxia hipóxica. Bien, acuérdense de esto porque es la hipoxia aeronáutica. Bien, el resto, insisto, de las hipoxias son relevantes, afectan a nivel del mar, pero que no las vamos a estudiar porque no es un estudio hematológico. Bien, si quieren, en la información que yo publico, en las tareas bien del aula virtual, van a ver que hay un montón de referencias a las hipoxias y los distintos tipos de hipoxia. Bien, pero que para fines explicativos no tienen sentido ahora porque, insisto, no afectan aeronáuticamente, bien, y no es un curso de hematología, con lo cual no las vamos a ver. Bien, ahora, con respecto a la hipoxia histotóxica, ¿sí? La hipoxia hipóxica es un problema que se va a dar justamente porque la presión de oxígeno disminuye. Entonces, nosotros, dentro de todos los mecanismos que tenemos, como dijimos al principio, fíjense que estamos redundando en base a todo lo que hablamos, ¿bien? Es la hiperventilación. El aumento, ¿sí?, de la ventilación, de la frecuencia respiratoria para poder compensar la falta de oxígeno. Bien, recuerden que la ventilación normal es de 14 a 20, con lo cual estaremos hablando que tendremos que respirar por arriba del umbral de 20 respiraciones por minuto, ¿bien? Para poder compensar esto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nos sometamos a la hipoxia? Como no tengamos un problema a bordo, en pleno vuelo, hay formas de recrear los cuadros de hipoxia en forma artificial. De hecho, los pilotos y parte de los TCP, de algunas empresas los hacen hacer esas pruebas, son en las cámaras hipováricas. Es decir, hipováricas porque disminuyen la presión. ¿Bien?
son pruebas en las cuales uno necesita conocer lo que es la hipoxia, porque fíjense que la hipoxia tiene una característica, chicos, es de comienzo insidioso. Bien, ¿qué significa esta palabra? Significa que no todos vamos a experimentar la hipoxia de la misma manera. Bien, la hipoxia va a comenzar cuando realmente empecemos a experimentar esta situación, va a producir diferentes síntomas. Como por ejemplo, a algunos les puede comenzar a faltar el aire, a otros a picar la nariz, otros a picar el cuerpo. Son distintos síntomas de que algo no está bien, pero para saber lo que es la hipoxia, bien, nosotros tenemos que estar expuestos a la disminución de la presión. ¿Y cómo lo hacemos? Esto a través de una cámara hipovárica. Habitualmente nosotros tenemos una en el IMAE, bien, de la Fuerza Aérea, que es donde ustedes van a hacer el psicofísico de vuelo la mayoría. Acá, esa cámara ustedes ingresan, se sella y comienza el proceso de descomprimir, de quitar el aire, bien, de quitar la presión dentro de la cabina, en forma controlada, en la cual ustedes van a poder experimentar lo que es la hipoxia a través de juegos lógicos en los cuales se les va a pedir que ustedes hagan juegos de coordinación con su compañero para que puedan ver cuándo, en qué momento su cerebro deja de funcionar lógicamente, ¿bien? Y al mismo tiempo que ustedes experimenten lo que es la hipoxia, y es controlado porque eventualmente cuando ya veamos que están al borde del desmayo, claramente se les va a colocar, o ustedes mismos se pueden colocar la máscara de oxígeno y automáticamente se van a sentir bien, porque insisto, con oxígeno auxiliar la hipoxia se controla perfectamente. Bien. Entonces, la hipoxia tienen que conocerla, bien, tienen que saber cómo es y cómo su cuerpo va a responder ante la hipoxia, porque es una forma de que se puedan adelantar también. Bien, esto igual no depende de ustedes, no es pero lo que sí pueden hacer un curso, ahora no, pero IMAE tiene muchísimos cursos, brinda muchísimos cursos que para los PCP son muy importantes. Y uno de esos cursos, por ejemplo, que después tienen que averiguar, es reanimación o RCP en la altura. Bien, en este curso a uno le enseñan cómo dar RCP estando en vuelo, ¿no es cierto? Con disminución de la presión. Un poquito. Con disminución de la presión. Y para hacer esto los meten en la cámara hipovárica y les comienzan a disminuir la presión para que justamente ustedes puedan ver cómo funcionan ustedes, puntualmente su fisiología, haciendo un esfuerzo, como es la reanimación cardiopulmonar, haciendo un gran esfuerzo con la disminución de la presión. Van a ver cómo se cansan el doble, cómo es mucho más agotador. Este curso es muy bueno, es muy útil, la verdad que yo lo recomiendo mucho, y es una forma que ustedes puedan experimentar lo que es la hipoxia. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a suceder cuando comienza la hipoxia? Bien, la hipoxia va a alterar, como les dije, la conciencia y la capacidad de poder pensar lógicamente. Bien, entonces esto nos va a afectar lo que llamamos el TUC, o tiempo útil de conciencia por sus siglas. Bien. Y el tiempo útil de conciencia, por definición, como la palabra lo dice, es el tiempo que nosotros tenemos para tomar decisiones lógicas. Es decir, si tenemos que salir, tenemos que abrir la puerta y salir. Bien. Ese pensamiento sencillo, aunque parece en este momento porque estamos en condiciones, cuando el oxígeno comienza a disminuir, uno no lo va a tener. Entonces, cuando el tiempo útil de conciencia ya no está, ya nos pasamos, en vez de abrir la puerta para salir, lo que hacemos es correr en la dirección contraria, ¿bien? Sin darnos cuenta, porque ya el cerebro está sufriendo la falta de oxígeno. Entonces, sabiendo esto, tenemos que tener en claro que al momento de experimentar la hipoxia, vamos a tener apenas unos segundos, y dependiendo de la actividad que estemos realizando, vamos a tener apenas unos segundos para tomar la decisión correcta y asertiva para poder salir adelante de esa situación. O, todo lo contrario, terminar desmayados por hipoxia cerebral. ¿Bien? Fantástico. ¿Cómo sabemos de qué depende el TUC? El TUC depende puntualmente de la altura, ¿bien? La altura que estamos volando. Depende de la velocidad de descompresión o de pérdida de oxígeno, ¿bien? Y depende también, sobre todas las cosas, depende fundamentalmente de qué actividad están haciendo. Metabólicamente hablando, no es lo mismo estar sentado que estar
yendo y viniendo en el avión. El consumo de calorías y de oxígeno es mucho más grande, con lo cual tenemos un cuerpo con mucha más demanda y ante una pérdida eventual de oxígeno, claramente que el organismo viene consumiendo demasiado por la actividad metabólica y el tiempo útil va a durar mucho menos. Entonces, el tiempo útil de conciencia depende la altura, la pérdida de la velocidad en la cual la velocidad con la cual se pierde la presión de oxígeno y sobre todas cosas la función que estamos cumpliendo en ese momento. Bien, para eso yo los invito a que veamos esto. Vamos a ver, en este caso, una tablita que se encargó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bien, de poder evaluar y estudiar lo que son los tiempos útiles de conciencia basado en estas variables que les comenté. ¿Pueden ver el cuadrito, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, van a ver que en el cuadrito tenemos lo que son los pies, la altura, bien, 18.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000 y 43.000 pies, bien. Vamos a ver después lo que es la descompresión, la progresiva y la descompresión rápida, bien. Y vamos a ver también qué tipo de actividad estamos realizando, sentado, actividad moderada, bien. Y van a ver cómo varía esto que les estaba diciendo, el tiempo útil de conciencia, es decir, el tiempo que vamos a tener para tomar alguna decisión lógica. Bien, fíjense que a 43.000 pies, ¿sí? Estando sentados, bien, sentados, vamos a suponer de que el avión comienza su descenso o ustedes están, en ese momento se sentaron un minuto, bien, vamos a ver que a 43.000 pies sentados tienen 18 segundos apenas para tomar una decisión lógica. Si están en una actividad moderada, bien, van a tener 12 segundos. Y si están a full con la actividad, van a tener también 12 segundos, de los cuales a esos 12 segundos tienen que restarle el tiempo de comprensión de lo que está pasando, que puede tardar de 4 o 5 segundos. Con lo cual, solo les quedan apenas 5 o 6 segundos para tomar la decisión de ver qué van a hacer. Fíjense que no es nada, con lo cual el tiempo útil de conciencia, dependiendo la situación, es apenas segundos para tomar una decisión. ¿Cómo se logra controlar esto? Esto se controla con entrenamiento, ¿bien? Con simulacros en los cuales uno detecta una explosión, por ejemplo, y ya sin tener que pensar, sin perder tiempo en pensar qué es lo que está pasando, automáticamente va a agarrar el oxígeno auxiliar y va a poder respirar en forma normal y evitar de esta forma la hipoxia severa. Bien, voy a dejar de compartir ahora. Bueno, entonces, ¿pudieron ver el cuadrito? ¿Entendieron lo que es el tiempo útil de conciencia? Sí, profe. Genial, bien. Bien, todo esto, como les decía, también está anexado en las tareas, así que después pueden consultar lo que es aula virtual en la materia en YAPA y pueden ver ahí toda la información. Bien. Ahora, para continuar con el tema, ¿sí? Profe, buenos días. ¿Le Sí, puedo buen hacer una día. interrupción? Sabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Me alegro de escucharte. Buenísimo. ¿En qué te puedo ayudar? Gracias. ¿Puedo pasarle lista a los chicos? Por supuesto, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Chicos, necesito que por favor conecten los micrófonos e igualmente estoy en el chat
por si a alguno no le funciona el micrófono y me pueda dar el presente por escrito, ¿sí? Arranco. Benítez Joana. Presente. Así es. Cabral Catherine. Cabral presente, gracias. Caliba Luz. Presente, gracias. Cantero. Gracias. Casal Agustina. Gracias. Saúl Colman. Presente. Gracias. Díaz Florencia. Presente. Gracias. Díez Madrid. Presente. Gracias. Gómez Tatiana. Gómez Tatiana. No. Piso Matías. Sí, presente. Gracias, Mati. Méndez Soto. Presente. Gracias. Montañez Ariana. Presente. Gracias. Muriel Lima. Muriel Lima. Sí, se acaba más, 5 minutos. No. Pereira Emiliana. Todo, así que ahora coordino Pereira presente, gracias. Presidente. Gracias. Agus Puntaín. Presente. Gracias. Río Francisco. Río Francisco está. No. Saucedo Gisela. Bueno, listo, boludo. No, 5 Bien, Gise, gracias. Me salté a Sandoval, perdón. Sandoval Báez, ¿está? Yo creo que eso puede tener más de vuelta. Pero bueno, al menos ya lo estamos estudiando. Sandoval no, entonces. Bueno. Solorza. Presente. Gracias. Yusquiano. Muy bien, Ustiano, gracias. Aguárdeme un segundito. Perfecto, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, ¿está ahí? Sí, Sabri, gracias. Ahí tomo la clase. Dale, buenísimo. Hasta luego. Dale vos, Sabri. Profe, no se lo escucha. El micrófono, profe. Profe. El micrófono, profe, está desactivado. Ah, ahora sí, ¿no? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora te escucho. Sí, ahora sí. Ah, bueno, perdón, no me di cuenta. Bueno, entonces, como vimos, hipoxia, el tiempo útil de conciencia, que es la consecuencia de la hipoxia, y lo que vamos a ver ahora es, recuerden que la hipoxia se revierte siempre con oxígeno suplementario, ¿bien? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estoy experimentando esta situación, lo único que me va a revertir la hipoxia es poder acceder al oxígeno que ustedes tienen disponible en la cabina, que es el oxígeno puntual de ustedes, particular de ustedes, antes de hacer cualquier otra cosa, ¿bien? Uno no puede ponerse a ayudar a los pasajeros sin antes agarrar su fuente de oxígeno, porque recuerden que tenemos una breve fracción de tiempo para poder realizar esto antes de dejar de pensar lógicamente o de entrar en inconsciencia por hipoxigenación cerebral. ¿Bien? Entonces, recuerden que lo primero que tienen que hacer, ni bien experimentan la hipoxia, es adquirir su equipo de oxígeno auxiliar, colocárselo, y eso va a ser lo único que va a marcar la diferencia
entre desmayarse o seguir trabajando, ¿bien? O cometer un error grave, ¿sí? Esto es, resumidamente, lo que deberían saber de hipoxia, ¿bien? Insisto, recuerden que no es la única hipoxia que existe, la hipoxia hipóxica, sino que existen muchas más, ¿bien? Toda enfermedad que afecte el funcionamiento de la oxigenación entra dentro de las hipoxias y depende de qué manera lo afecta, recibe un nombre, ¿bien? O sea que las hipoxias tienen nombre y apellido. En este caso nosotros estudiamos a la hipoxia hipóxica, pero existen otras hipoxias, ¿bien? Como son la estotóxica, la anémica, la de estancamiento, o sea, hay muchísimas más, ¿bien? Pero son cuadros clínicos que no tienen absolutamente nada que ver con lo aeronáutico, ¿bien? Genial. Ahora, vamos a continuar, ¿bien?, con el tema y lo que sigue a continuación es hablar sobre factores, sobre fatiga, ¿bien?, sobre fatiga y sobre estrés, que parecen lo mismo, pero claramente no lo es. ¿Bien? ¿Saben la diferencia entre fatiga y estrés? Fatiga puede ser como flojera. ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, la Fatiga realidad puede es que... ser como flojera. ¿Cómo? Que si fatiga puede ser como flojera. Claro, la fatiga, a ver, es algo que hay una cosa, una de las dos, la fatiga y el estrés, una nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿bien? Es útil para nuestra vida, pero la otra no lo es. ¿Qué significa esto? Seamos más claros. La fatiga es algo que definitivamente nosotros no necesitamos en nuestra vida de ninguna manera, ¿bien? Pero el estrés, en justa medida, sí. Y vamos a desarrollar cada uno para que puedan entender cuál es la principal diferencia. Bien. En el caso de la fatiga, ¿sí?, se puede presentar tanto aguda como grave. Bien. La fatiga, cuando es aguda, cuando se presenta, es cuando nosotros tenemos una alteración o un trastorno, bien, de... A ver. Chicos, les pido disculpas, tenemos que concluir la clase por hoy. Estoy con una emergencia, ¿sí? Les pido un millón de disculpas. Continuamos la clase que viene, ¿sí? En este momento tengo que salir a asistir a un paciente. Gracias, disculpen y buen fin de semana a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chicos, gracias y disculpen. Gracias por la comprensión.